Soy Basil Lawton, guardián del faro de Punta Norte, una torre gris que se alza sobre rocas cubiertas de limo. Desde tiempos inmemoriales, mi familia ha cuidado este faro, observando las majestuosas naves que cruzan los 7 mares. En los días de mi abuelo, eran muchas, en los de mi padre, menos, y ahora, son tan pocas que a veces me siento como el último hombre en la tierra. Las historias de esas naves, contadas por los viejos capitanes del mar, llenaron mi infancia de sueños y maravillas. Pero más prodigioso que el saber de los hombres es el saber secreto del océano. Azul, verde, gris, blanco o negro, tranquilo, agitado o montañoso, ese océano nunca está en silencio. Toda mi vida lo he observado y escuchado, y lo conozco bien. Una noche, bajo la luz de la luna llena, vi por primera vez la nave blanca. Se deslizaba serena y silenciosa sobre el mar, con su velamen distante y su larga fila de remos en rítmico movimiento. En la cubierta, un hombre ataviado y con barba me hacía señas para que embarcase con él hacia costas desconocidas. Durante muchas noches, bajo la luna llena, lo vi haciéndome las mismas señas. Finalmente, una noche respondí a su llamada y recorrí el puente que los rayos de la luna trazaban sobre las aguas, hasta la nave blanca. El hombre pronunció unas palabras de bienvenida en una lengua suave que yo parecía conocer, y las horas se llenaron con las dulces canciones de los remeros mientras nos alejábamos hacia el sur misterioso. El viaje nos llevó a través de mares desconocidos, bajo cielos extraños y constelaciones que nunca había visto. La nave blanca se deslizaba sin esfuerzo, como si fuera guiada por una fuerza invisible. Pasamos por islas de belleza indescriptible, donde los colores y las formas desafiaban toda lógica y comprensión. En una de esas islas, vi criaturas que no pertenecían a este mundo, seres de formas y tamaños imposibles que se movían en silencio, observándonos con ojos que reflejaban la eternidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no podía apartar la vista de aquellas visiones. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más extraño y perturbador. Las aguas se tornaron de un negro profundo, y el aire se llenó de un silencio opresivo. La luna, que había sido nuestra guía, desapareció detrás de nubes oscuras, y la oscuridad nos envolvió. La nave blanca continuaba su curso, imperturbable, mientras yo sentía que nos adentrábamos en un abismo sin fin. El hombre de la barba, que hasta entonces había sido una figura tranquilizadora, se volvió hacia mí con una expresión que no pude descifrar. Sus ojos, antes llenos de sabiduría y calma, ahora reflejaban una inquietud que me llenó de terror. Las canciones de los remeros se volvieron más lentas y melancólicas, y el ritmo de los remos se hizo irregular. Sentí que algo terrible estaba a punto de suceder, algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero no había vuelta atrás. La nave blanca seguía su curso, llevándome hacia lo desconocido, hacia un destino que no podía prever. El viaje continuó, y la sensación de inquietud crecía con cada milla que avanzábamos. Las aguas negras parecían absorber toda la luz, y el silencio se volvía ensordecedor. De repente, la nave blanca se detuvo frente a una costa oscura y desolada. El hombre de la barba me indicó que desembarcara, y aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera, mis pies se movieron por voluntad propia. Al pisar la arena fría y húmeda, sentí una presencia invisible que me observaba desde las sombras. Caminamos por un sendero estrecho y sinuoso, rodeado de árboles retorcidos cuyas ramas parecían manos esqueléticas tratando de atraparnos. El aire estaba cargado de un olor acre y putrefacto, y cada paso que daba resonaba como un eco en la oscuridad. Finalmente, llegamos a una enorme puerta de piedra, cubierta de inscripciones antiguas que no pude descifrar. El hombre de la barba pronunció unas palabras en la misma lengua suave que había escuchado antes, y la puerta se abrió con un crujido que hizo temblar la tierra. Al otro lado de la puerta, nos encontramos en una vasta caverna iluminada por una luz tenue y espectral. En el centro de la caverna, había un lago de aguas negras y quietas, y en sus orillas, figuras encapuchadas se movían en silencio, realizando rituales que no pude comprender.
Sentí que había cruzado un umbral hacia un mundo de pesadilla, donde las leyes de la realidad ya no se aplicaban. El hombre de la barba me llevó hasta el borde del lago y me indicó que mirara en sus profundidades. Al asomarme, vi reflejos de mundos desconocidos, paisajes alienígenas y criaturas monstruosas que se retorcían en la oscuridad. Sentí que mi mente se fragmentaba, incapaz de procesar las visiones que se desplegaban ante mis ojos. Las figuras encapuchadas comenzaron a cantar en un tono bajo y gutural, y el aire se llenó de una energía palpable que me hizo estremecer. El hombre de la barba me tomó del brazo y me susurró al oído que debía seguir adelante, que mi destino me esperaba al otro lado del lago. Sin saber cómo, me encontré en una pequeña barca, deslizándome sobre las aguas negras del lago. Las figuras encapuchadas nos observaban desde la orilla, sus cantos resonando en mis oídos como un eco distante. A medida que avanzábamos, la oscuridad se volvía más densa, y sentí que el tiempo y el espacio se distorsionaban a mi alrededor. Finalmente, llegamos a una isla en el centro del lago, donde se alzaba una torre de piedra negra que parecía absorber toda la luz. El hombre de la barba me condujo hasta la entrada de la torre, y al cruzar el umbral, sentí un frío intenso que me caló hasta los huesos. La torre estaba vacía, salvo por una escalera de caracol que se perdía en la oscuridad. Comenzamos a ascender, y con cada paso, el aire se volvía más pesado y opresivo. Podía escuchar susurros a mi alrededor, voces que hablaban en lenguas olvidadas, y sentí que algo me observaba desde las sombras. Finalmente, llegamos a la cima de la torre, donde una ventana estrecha dejaba entrar un rayo de luz pálida. El hombre de la barba me indicó que mirara por la ventana, y al hacerlo, vi un paisaje que desafió toda lógica y comprensión. Era un mundo de pesadilla, donde el cielo estaba teñido de un rojo sangriento y criaturas monstruosas se movían en la penumbra. Sentí que mi cordura se desmoronaba, y supe que no había escapatoria. La nave blanca me había llevado a un destino del que no había retorno. Mientras miraba aquel paisaje de pesadilla, sentí que mi mente se fragmentaba. El hombre de la barba, que hasta entonces había sido mi guía, se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo en la cima de la torre. Los susurros a mi alrededor se intensificaron, y las voces parecían provenir de todas partes, llenando el aire con palabras que no podía comprender. Sentí que algo se acercaba, una presencia invisible que me observaba con una intensidad que me helaba la sangre. De repente, la torre comenzó a temblar, y el suelo bajo mis pies se abrió, revelando un abismo sin fondo. Caí en la oscuridad, sintiendo el viento rugir a mi alrededor mientras descendía. No había fin a la caída, solo una sensación interminable de vacío y desesperación. Las voces se convirtieron en gritos, y las visiones de mundos alienígenas y criaturas monstruosas se mezclaron en un torbellino de locura. Finalmente, desperté en la cubierta de la nave blanca, con el hombre de la barba mirándome con una expresión de tristeza y compasión. Me ayudó a ponerme de pie y me dijo que habíamos llegado al final de nuestro viaje. Miré a mi alrededor y vi que estábamos en un mar tranquilo, bajo un cielo estrellado. La sensación de terror y desesperación se desvaneció, reemplazada por una calma inquietante. El hombre de la barba me indicó que mirara hacia el horizonte, y allí, en la distancia, vi una luz que brillaba con una intensidad cegadora. La nave blanca comenzó a moverse hacia la luz, y a medida que nos acercábamos, sentí una paz que nunca había experimentado antes. Las aguas negras y el paisaje de pesadilla quedaron atrás, y la luz nos envolvió en su resplandor. El hombre de la barba me dijo que había cumplido mi destino, que había visto lo que pocos hombres habían visto y que ahora podía descansar. Sentí que mi cuerpo se desvanecía, y la luz me envolvió por completo. Desperté en mi cama, en el faro de Punta Norte, con el sonido del mar rompiendo contra las rocas. Todo parecía un sueño, pero sabía que lo que había vivido era real. La nave blanca, el hombre de la barba, las visiones de mundos desconocidos, todo había sido parte de un viaje que me había llevado más allá de los límites de la realidad. Miré por la ventana y vi el océano, azul y tranquilo, como si nada hubiera cambiado.
pero en mi interior sabía que nunca volvería a ser el mismo. Había visto lo que ningún hombre debería ver y el recuerdo de ese viaje me acompañaría por el resto de mis días. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.